Bienvenidos a todos. Como siempre, en este webinar vamos a ver juntos cómo está cambiando el mundo de la ciberseguridad en este año 2024 y cómo sobre todo está afectando a pequeñas y medianas empresas, y también cómo desde Strasoftware os podemos ayudar a que os podáis adaptar a estos cambios e intentar minimizar la mayoría de lo posible ser víctimas de un ataque de ciberseguridad con la pérdida económica que ello conlleva, ¿no? Bueno, pues como siempre, lo primero que queremos es mostrar el panorama actual de los ciberataques aquí en nuestro país. Vamos a ver un poco cuáles han sido los más sonados en el 2024. Vemos que en enero tuvimos la noticia de un hackeo a Orange que dejó a muchos clientes incomunicados durante un tiempo, tanto a nivel de Internet como a nivel de telefonía móvil. También vemos como en abril un ataque informático que afectó al transporte público de Guadalajara. Y también al periódico El Confidencial sufrió un ataque. Y si nos vamos ahora a mayo, vemos que se han expuesto perdón, datos tanto del Banco Santander como de Iberdrola. Esta filtración o exposición de datos de forma pública tiene sus consecuencias, como veremos ahora más adelante durante el curso. Luego tenemos otros ataques bastante sonados que han ocurrido recientemente, como en agosto el que sufrió Alcampo, o en septiembre el sufrido por Cortefiel, donde le robaron 720 gigabytes de datos y les piden un rescate, creo recordar, de unos 800.000 euros para evitar esa filtración, para evitar que esos datos se hagan públicos. Le piden un rescate de 800.000 euros. Pero, ¿cuál es la importancia de la ciberseguridad? A través de Internet, las pymes y autónomos podemos acceder a infinidad de mercados digitales y de mercados globales. Pero ¿realmente sabemos proteger nuestros negocios de forma adecuada? La ciberseguridad tiene una gran trascendencia y un gran impacto tanto para las personas como para los negocios, y se presentan riesgos que tenemos que conocer. Estos ciberdelincuentes tienen en su punto de mira a pequeñas empresas o medianas empresas o autónomos, ya que son objetivos más fáciles y más baratos de atacar que las grandes empresas, que cuentan con medidas de seguridad mucho más sofisticadas. Incluso las más pequeñas tenemos que ser conscientes de que debemos proteger nuestros recursos, ya que nos arriesgamos a perder información vital tanto para nuestro negocio y también para nuestros clientes, que pueden salir perjudicados. Con independencia del sector al que pertenezca la empresa, las pequeñas empresas o medianas empresas también manejan datos que son sensibles de clientes y de proveedores que, de no estar protegidos, pueden ser objetivo de un ataque, con el consiguiente perjuicio, tanto en clientes como en proveedores, en el negocio. La ciberseguridad es uno de los principales retos a los que se enfrentan las pymes y la ciudadanía en general en esta era digital que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, ahí vamos a ver unas de las principales amenazas. Cuando hablamos de ciberseguridad, en la cabeza de la mayoría de personas está la posibilidad de infectarse con un virus en el ámbito de una empresa. Sin embargo, esto es solo uno de los riesgos al que puede verse expuesto. Hay muchas más amenazas de las que tenemos que enfrentar en el día a día. Las principales amenazas en materia de ciberseguridad en las que se puede enfrentar la empresa son, por ejemplo, el software malicioso, como hemos dicho, también llamado malware, conocido como malware, o código malicioso, que incluyen los virus, los gusanos, los troyanos, etcétera. Después tenemos las denegaciones de servicio, que son los ataques de denegación de servicio, que tienen como objetivo pues degradar la calidad de un servicio, un sistema o una red, dejando incluso el sistema inoperativo o inaccesible. Por ejemplo, si tengo una página web y tengo una competencia muy directa mía, puedo contratar los servicios de un ciberatacante, por ejemplo, o una de las compañías, y para que deje inoperativa la otra página web pues no venda tanto como pueda. O sea, si van los usuarios a esa página web, no puedan entrar, entonces se vengan a la mía. Entonces hago como competencia desleal, digamos. Después tenemos el acceso no autorizado a las bases de datos. El acceso no autorizado a la información almacenada en estas bases de datos supone una amenaza muy común para las empresas en materia de ciberseguridad.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, por alguna vulnerabilidad web que tenga en la página web la empresa, pues que tiene una vulnerabilidad web que permite acceder mediante consultas web a la base de datos de los usuarios que están registrados en esa empresa. Entonces, esos datos pues pueden después llegar a pedir un rescate el ciberatacante a la empresa para no hacer públicos esos datos en páginas clandestinas. Después tenemos el ransomware y el phishing, que profundizaremos un poquito más luego hablaremos de ellos. Y después tenemos una de las más peligrosas también, que es las que hemos venido hablando, que es la fuga de información sensible, que también puede producirse esta fuga de información de la empresa con una posible publicación de esta información en las webs clandestinas, con el correspondiente daño a nuestra imagen y a la reputación de la empresa, ¿no? Esto puede ocurrir, por ejemplo, con la pérdida de un pendrive, por ejemplo, un dispositivo móvil que contenga documentos de información sensible para la empresa, un portátil de uno de los trabajadores que le sea robado y no esté cifrado, pues puedan sacar toda esta información de la empresa y después la puedan hacer pública. O como lo que hemos dicho, por algún tipo de hackeo a la web de la empresa, etcétera. Y otra amenaza frecuente es el robo de las credenciales de acceso a los servicios o aplicaciones utilizados por la empresa, no por los usuarios de la empresa. Estas son un poco las principales amenazas a las que se expone las empresas hoy en día. Y vamos a ver que hablando de las filtraciones que hemos dicho de datos, de cuando hackean una empresa y hacen esos datos públicos, hay muchas herramientas en Internet en donde ponemos nuestro correo electrónico y te indican qué brechas de seguridad ha sido encontrado ese correo electrónico. ¿Vale? Por ejemplo, si aquí vemos en la búsqueda que vemos en pantalla, podemos ver que está listado en fugas de información de varias empresas importantes como Twitter o Dropbox. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, Dropbox o Twitter sufren un ataque, un ciberataque, y les traen sus bases de datos de usuarios y de usuarios registrados y les amenazan con hacer pública esa base de datos si no pagan. Pero vamos, que aunque paguen muchas veces, pues también hacen pública esa base de datos en webs clandestinas, y esas bases de datos están accesibles a determinados usuarios que sepan cómo entrar en ellas. Entonces nuestros datos podrían llegar a estar públicos. ¿Qué pasa aquí? Que si tenemos una contraseña que reutilizamos en varios servicios y esa contraseña acaba expuesta en esas bases, en esos directorios públicos, pues al final, si reutilizamos la contraseña, los atacantes tienen acceso a muchas de nuestras cuentas con esa misma contraseña. En este otro caso, he probado con una cuenta de Gmail de un amigo mío. Si nos fijamos esta cuenta, aparecen muchas más filtraciones de muchas empresas que han sufrido un hackeo. ¿Qué ocurre aquí? Que los malos ya saben que existe esto. Entonces, con solo tener el correo de una persona en cuestión, pueden saber en qué filtración puede que sus datos se hayan hecho públicos. Y entonces siguen indagando para poder conseguirlos. Y entonces, si siguen indagando en estos datos, pueden llegar a otra herramienta gratuita, que en este ejemplo es un bot de Telegram, en cual te deja usarlo un mes de prueba, en el que solo añadiendo estos correos electrónicos te empieza a mostrar toda esa información de esas filtraciones de datos que alguien ha estructurado dentro de ese bot de Telegram. Si vemos en la primera búsqueda, la que aparece aquí a la izquierda, nos muestra el nombre completo de la persona, aquí, el teléfono e incluso la contraseña, la cual no escondo porque la persona en cuestión es una persona de ese software, ya ha cambiado esa contraseña. Pero si esta persona reutilizara esta contraseña en otro u otros servicios, el atacante ya tendría acceso a varias de sus cuentas y podría seguir escalando e incluso infectar a otros contactos de esa persona haciéndose pasar por él. ¿Vale? Por eso el peligro de estas filtraciones de datos, de hackeos que nosotros no podemos controlar porque son cuentas que tenemos en otras empresas a las cuales han sido comprometidas. Aquí en la parte de la derecha vemos la cuenta de mi amigo de Gmail, donde aparece una filtración de la empresa Phonehouse, que muchos seguro que conocéis, en la que le robaron la base de datos de todos sus usuarios y la publicaron en estas webs clandestinas. En este caso, con solo saber su correo electrónico, tengo toda la información sobre él, incluido dónde vive e incluso, si veis aquí, su número de DNI. Vale, todo esto lo he escondido para no mostrarlo, evidentemente, de manera pública.
Un atacante con esta información se podría hacer pasar fácilmente por mi amigo ante, por ejemplo, su compañía de teléfono. Le puede pedir una duplicación un duplicado de su tarjeta SIM, y una vez que tenga su duplicado de su tarjeta SIM, pues ya tiene acceso a todas sus cuentas que se validan a través del teléfono. Fijaros que cuando compramos un móvil de Phone House rellenamos toda nuestra información, ¿vale? Rellenamos una ficha con toda nuestra información que ellos agregan a su base de datos de clientes, incluso nuestra fecha de nacimiento, como pone aquí, nuestros teléfonos fijo y móvil. Y esto es gravísimo, porque si estas empresas, como ha pasado en este caso, sufren una filtración de datos, un ataque, y al final acaban sus datos públicos por Internet, pues tenemos nuestra vida pues pública, ¿no? Entonces cualquier persona con acceso a Telegram, en este caso, pues puede sacar nuestra información de nosotros. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué hace las pymes, las más débiles, para ser atacadas? Lo primero es que muchas no cuentan con un antivirus o un firewall perimetral decente y adaptado a estas nuevas amenazas que hay hoy en día. Muchas tienen dispositivos que están desactualizados y en muchas ocasiones fuera del soporte por el propio fabricante. ¿Esto qué quiere decir? Si están fuera del soporte del propio fabricante, todas las vulnerabilidades nuevas que surjan en ese dispositivo no van a ser corregidas por el fabricante. Por lo tanto, vas a tener un dispositivo desfasado y seguramente con vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas por los distintos atacantes. Otra causa y muy importante es que muchas siguen sin contar con un plan de copias de seguridad adecuado. Un plan que le permita aislar esas copias de seguridad y que no sean accesibles desde la red de la empresa, por si la empresa sufre un ataque, porque por lo menos esas copias de seguridad estén a salvo y se pueda reponer de ese ataque, ¿no? Otro problema es pensar que solo los informáticos son los responsables de la seguridad. Aquí todos los empleados manejamos los datos de la empresa y de nada sirve que se pongan los mejores dispositivos de seguridad si al final la persona que maneja la información no aplica unas medidas de protección básicas. Porque el acceso al final a la información por parte de los empleados es necesario, y tanto intencionada como no intencionadamente se pueden producir situaciones de riesgo que puedan minimizar con una formación, por ejemplo, en buenas prácticas en ciberseguridad para los empleados, en concienciación. También es importante destacar la falta de inversión en ciberseguridad. Como vemos ahí en una noticia, aunque ya es del 2019 creo, el 66% de los directores de TI reconocen que la inversión en ciberseguridad de su empresa es insuficiente. Bueno, después tenemos lo de los ciberdelincuentes solo atacan a grandes empresas. Pues como hemos dicho antes, por si no lo sabéis, las pequeñas y medianas empresas son uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes. Al final, como las pequeñas y medianas empresas tienen menos presupuesto en ciberseguridad, es más fácil para los ciberdelincuentes obtener beneficio. Generalmente a los ciberdelincuentes les merece más la pena atacar a pequeñas y medianas empresas porque tienen menos seguridad, como hemos dicho, por lo que podrían colar un ransomware de manera más fácil y luego pedir un rescate de los archivos, porque tampoco muchas no cuentan con copias de seguridad para poder restaurar. Entonces es más fácil que al final acaben apagando ese rescate que piden por los archivos. No necesito ciberseguridad porque nunca he tenido un ataque. Bueno, en el caso de que nunca hayamos tenido un ataque, lo más probable es que no sepamos cuánto daño nos pueden causar. Si lo analizamos fríamente, nos daremos cuenta de que no nos merece la pena correr este riesgo. Un dato importante a considerar es que las amenazas y las técnicas que emplean los ciberatacantes, perdón, cada vez son más sofisticadas y son más indetectables. En cualquier caso, podríamos ser el próximo objetivo y por ese motivo tendremos que desarrollar una estrategia de seguridad sólida, que gracias a esta estrategia nos ayuda a identificar las debilidades que existen en nuestra empresa y mitigar esos intentos de ataque antes de que causen un daño importante. Y por último, ¿quién no ayuda alguna vez? Mis datos no le interesan a nadie. ¿Quién va a gastar dinero en intentar robarlos? Y ahí es donde está el error. Todo dato hoy en día se puede utilizar para hacer negocio. Ya hemos visto antes en el bot ese que os enseñaba de Telegram, te deja utilizarlo de manera gratuita un mes y después te cobra una cantidad, creo que es bastante irrisoria, creo que son 30 euros al año por utilizar ese bot y sacar información de muchísimas personas. ¿Qué pasa con esto? Pues que vale muy poco. O sea, acceder a esa información cuesta muy poco dinero y toda esa información es de manera pública y toda esa información, el que está detrás de ese bot está ganando dinero gracias a esa información que se está haciendo pública.
pues eso, los ciberdelincuentes utilizan estos datos robados, pues bien para venderlos y crear este tipo de acceso a información o de bots para lucrarse con ellos, pedirnos un rescate por los datos, eso lo hacen en primer lugar, también lo utilizan para suplantarnos o realizar acciones ilícitas en nuestro nombre o infectarnos para aprovechar los recursos de nuestros sistemas para su propio interés. Vamos a ver ahora una de las principales amenazas informáticas, que es la ingeniería social. La ingeniería social, como ponéis, es la práctica de engañar o manipular a un usuario para conseguir que revele información que es confidencial. Los ciberdelincuentes engañan a los usuarios o a las víctimas para que hagan algo por ellos. Por ejemplo, que enviemos un correo, que hagamos clic en un enlace, que compremos algo en Internet o que le demos información confidencial o sensible como contraseñas de acceso a los equipos, a nuestros equipos informáticos, nuestras credenciales bancarias, la información y datos de proveedores o clientes de nuestra empresa, etcétera. Hay varios tipos de ataques de ingeniería social. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el phishing, en los cuales mediante un correo electrónico o web falsa el atacante se hace pasar por una persona o una empresa de confianza, por ejemplo el banco, Hacienda, un proveedor nuestro, en una aparente comunicación oficial electrónica, ¿vale? Para que no dudemos de que es real. Al seguir las instrucciones que esta comunicación proporciona, acabamos siendo infectados o enviándoles nuestras credenciales de acceso a alguno de los servicios. Otra forma de ingeniería social son las conocidas las webs engañosas, que ofrecen una publicidad engañosa sobre un servicio gratis o un premio en un concurso, en el que para solicitar el servicio o el premio es necesario que te registres en la página web. Y muy a menudo, como he dicho antes, solemos utilizar las mismas contraseñas para registrarnos en varios servicios. Por lo que probablemente sin darnos cuenta estemos aportando las credenciales de acceso a nuestro banco o a nuestra red social. Porque al final estas páginas de que te ha tocado un premio o que tenemos un regalo para ti, lo que haces es que te creas una cuenta para recopilar tus datos. Una vez que tienen tus datos, pues ya los venden a esas bases de datos que hemos dicho antes que por Telegram podíamos acceder a ellas. Y después tenemos el conocido spam, que puede venir con adjuntos maliciosos también. Y estos correos son correos electrónicos con publicidad normalmente engañosa, que también puede contener archivos que se instalan de software malicioso en nuestros equipos. Dicho esto, hay que tener muy en cuenta que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y el usuario es el eslabón más importante de esta cadena de la ciberseguridad, y que siempre es más fácil convencer a alguien para que te dé sus contraseñas que intentar romper la contraseña mediante medios informáticos. Por eso la ingeniería social es uno de los ataques más peligrosos. Nosotros, por ejemplo, contamos con soluciones anti-phishing que intenta detectar este tipo de ataques, y si, por ejemplo, si al usuario le llega un correo y ha pinchado en un enlace malicioso o se lo han enviado o ha pulsado en una web en un enlace malicioso, o se lo han enviado por correo, bloquea inmediatamente esa conexión y en su lugar le muestra un vídeo de unos 4 o 5 minutos en castellano para educarle y concienciarle sobre el tema del phishing, ¿no? Cómo intentar detectar lo que es un phishing y para que no vuelva a ocurrir en la empresa este tipo de causa. Además, como solución de concienciación, aparte de estas charlas que hacemos, podemos realizar auditorías de phishing, haciéndonos pasar por atacantes que envían a los usuarios un correo con enlaces aparentemente maliciosos, pero que al acceder también les muestra un vídeo de concienciación, y posteriormente pues le pasamos un informe a la empresa de lo que ha sucedido, de lo que los correos que han abierto, de los que han eliminado y para que pueda reforzar esa concienciación en los usuarios. Y llegando a este punto, ¿qué valor tiene nuestra información en Internet? La información de los usuarios, como he dicho, es el oro de Internet, por los ingresos que se generan en publicidad, por ejemplo, aprovechando que conocen lo que buscamos, lo que compramos, lo que nos gusta. Cada vez que un usuario accede a algún tipo de información, haciendo clic en un link o en un anuncio o dando me gusta a tal publicación o a tal artículo, está revelando información sobre cuáles son sus preferencias, cuáles son sus intereses y cuáles son sus gustos. Por eso es importante
que revisemos la configuración de privacidad para ser conscientes de los datos que recopilan las empresas y el uso que se van a dar. La información hoy en día es muy importante para la estrategia, por ejemplo, de marketing de las empresas y para tener una mejor selección de ofertas y servicios, pero hay quien trafica con esta información obtenida y eso es lo peligroso. Los ciberdelincuentes tienen formas, como hemos dicho, de hacer negocio con esta información que nos roban. Pues como ya hemos visto, utilizan esta ingeniería social para engañarnos y robarnos la información y bien, pues venderla, pedirnos un rescate, y pues suplantarnos, etcétera, ¿no? Lo que hemos ya hablado antes. ¿Y qué hacen los ciberdelincuentes con estos datos robados? Bueno, ya lo hemos dicho, pero para que veáis estos dos extractos de noticia donde puede verse la relevancia que tiene este fenómeno en la vida real, si vemos la noticia que aparece aquí a la izquierda, donde dice, revelan el precio en el mercado negro por datos robados en Internet. Pues bueno, en Internet existe un mercado clandestino, mercado negro en el que se vende nuestra información y es en ese lugar donde los cibercriminales compran, venden servicios y datos como número de tarjeta de crédito robadas, cuentas de redes sociales, cuentas de cualquier plataforma, malware y direcciones de correo electrónico, entre otros, ¿no? Después tenemos la siguiente noticia, cuánto cuesta en la Deep Web, que es una, bueno, no en la Deep Web, sino en los mercados clandestinos dentro de la Deep Web, una tarjeta de crédito robada. Bueno, existen multitud de tiendas en la Deep Web, mercados clandestinos, que nos ofrecen todo tipo de artículos robados. Aunque predominan los productos relacionados siempre con tecnología y los servicios financieros, además de estos, también pues hay disponibles todo tipo de drogas, armas, documentación falsificada o robado de cualquier país del mundo. Bueno, y ahora vemos otra consecuencia de recibir un ataque, es que acabemos formando parte de una red botnet, que los botnets son redes de ordenadores que han sido infectados sin que los usuarios lo sepan y actúan de forma sincronizada bajo las órdenes de un comando y control, digamos, de un centro de control controlado por la persona o la organización que infectó estos ordenadores. Estos ciberdelincuentes o las organizaciones criminales que están detrás de estas botnets se lucran con ello, utilizando nuestros recursos para actividades por las que obtienen dinero. Pues distribuyen malware a través de nuestro ordenador, se convierte nuestro ordenador en un sistema de envío de spam a direcciones de correo, lo utilizan para alojar páginas web fraudulentas, como las que hemos hablado antes, ¿no? Las webs engañosas, y también para lanzar esas denegaciones de servicio. Si este ciberdelincuente lo contrata a una empresa, como hemos hablado antes, para tumbar la página web de mi competencia, pues yo utilizo esta red botnet, muchos ordenadores, millones de ordenadores que tengo infectados, para hacer una petición a tu página web, y tu página web, al no ser capaz de dar respuesta a tantas peticiones a la misma vez, lo que hace es que se cae el servicio. Entonces, pues bueno, la competencia ha tirado tu página web y los clientes que vayan ahí, pues al final, pues son clientes potenciales de tu competencia. Y bueno, ¿qué consecuencias puede tener esto para mi empresa, que tenga un equipo infectado con una botnet? Pues bueno, el equipo en sí, pues la conexión a internet pues la podemos ver muy lenta. La IP pública de nuestra empresa se puede bloquear por envío de spam, puede clavar en una lista negra de como que somos spammers, ¿no? Que estamos enviando spam a través de nuestra empresa. Y sobre todo que tus equipos pueden ser utilizados en remoto para la comisión de hechos delictivos, ¿no? Y que además tienes un equipo que está infectado y quien te dice que no puedan escalar e infectar más equipos dentro de la red de tu empresa. Bueno, vamos a ver cómo detectar un ataque de phishing. ¿Qué pasa con los casos en los que recibes un mail de empresas que conoces y que a simple vista parecen legítimos? En estos casos hay que observar el mail en detalle para detectar cualquier elemento sospechoso. ¿Y cómo detectamos este ataque de phishing? Pues bueno, lo primero es tenemos que fijarnos en las direcciones de correo desde donde nos la envían, ¿vale? Muchas veces pues no es la dirección correcta de la empresa, tenemos que tener mucho detalle justo en la dirección real que nos envía ese correo. En uno de los vídeos que os va a pasar Pedro, hacemos un engaño de tipo phishing entre dos amigos
para que veáis qué sutil puede ser el ataque y cómo, si no estamos muy avispados, nos pueden llegar a colar ese phishing, ¿no? Después, muchas veces la redacción de los correos contiene errores ortográficos. Es otra cosa de las que nos tenemos que fijar. Muchas veces pues tienen faltas de ortografía, no coordinan bien las palabras y eso pues nos tiene que hacer sospechar. Después vemos fallos en logos o imágenes que han sido copiadas. Muchas veces se nota que la imagen no tiene una calidad óptima o no es el logo correcto de la empresa. También tenemos que comprobar la identidad del remitente o del departamento. Tenemos que comprobar la identidad de la persona o departamento que nos manda el correo, que sea la propia con la que hablemos normalmente, si es un correo que ya hemos recibido anteriormente. Y sobre todo, sospechar si nos piden datos confidenciales sin que nosotros hayamos realizado ninguna solicitud de estos datos, ¿vale? Recordad que nadie ha de pedirnos por email, por mensajes ni por teléfono datos como nuestras contraseñas, nuestras claves o coordenadas de cuentas corrientes y ni los pines, ni los números de tarjeta de crédito, etcétera. Eso nadie nos lo... Hay que recordarlo siempre, que por mail nadie nos va a pedir eso. Los tipos de ataque que sufrimos vienen a través de distintos medios, como hemos hablado, por ejemplo, por el correo electrónico o a través de los móviles, por SMS, ¿vale? Pues ahora está muy en auge también los SMS de los móviles para hacer este tipo de ataques de phishing. Y también nos pueden venir pues, por ataques directos a la empresa, pues intentar buscar una vulnerabilidad en la empresa e intentar atacarnos por ahí. Pero el mayor vector de entrada de los ataques en nuestras empresas es el correo electrónico, ya que a su vez también es el mayor vector de entrada de información y de comunicación de nuestras empresas. Y eso es aprovechado por los ciberdelincuentes. Es importante detectar aquellos correos que sean fraudulentos, ya sea spam o correos que intenten suplantar la identidad de algún individuo u organización o a nosotros mismos. Y otra de las amenazas de las que os queríamos hablar es el ransomware, pero ¿qué es realmente el ransomware? El ransomware es un tipo de malware que se basa en el cifrado de los datos, ¿vale? Restringiendo de esta forma el acceso a los archivos del equipo para pedir un pago o un rescate de los mismos. ¿Vale? Pues lo que hacen es, entran, te ponen un malware en tu equipo, cifran todos los ficheros de tu equipo con una contraseña, dejándote inaccesible el acceso a esos ficheros. Y para recuperarlos, para que te den esa contraseña y poder recuperarlos, te piden un dinero, ¿vale? En la mayoría de los casos es en una moneda virtual, por ejemplo el Bitcoin, que todos ya conoceréis seguro. Y este tipo de ataque funciona de manera que el atacante consigue que se instale en nuestro equipo ese programa que cifrará todos nuestros archivos mediante esta contraseña que he hablado y que solo es conocida por él. Y bueno, una vez que ya estén todos los ficheros inaccesibles, pues nos pedirá el dinero a cambio, ¿no? Para darnos esa contraseña, como ya he dicho, y para que podamos recuperar nuestros archivos. ¿Vale? Aunque en muchas ocasiones el tener la contraseña no garantiza la recuperación de los ficheros. Bueno, muchas veces la contraseña la han perdido o no es la que utilizaron y muchas veces aunque paguemos tampoco nos garantiza que vayamos a recuperar esos ficheros. Este ataque lo podemos sufrir cualquiera. Por ejemplo, hace años, ya lo he dicho en otros cursos, por ejemplo, una compañera de trabajo muchas veces compraba la comida en una tienda debajo de la oficina. Había una tienda de comida donde estás preparada y muchas veces pues compraba ahí la comida, ¿no? Para comer. Y antes de bajar consultaba la web de la tienda para ver el menú que tenían del día, porque iban rotando el menú, pues cada día pues le ponían un menú distinto, pues ella miraba la página web para ver el menú del día. Pues resulta que un día al acceder a la página le indicaba que para poder ver la página no tenía la fuente adecuada, no tenía la fuente y que necesitaba descargar un programa que le ofrecía la propia página para poder visualizar la web. Ella se descargó el programa, lo instaló y al rato se empezaron a cifrar y a encriptar todos los ficheros de su equipo. Incluso las redes compartidas que tenía ella de recursos compartidos en red de otros equipos también ella tenía acceso, se empezaron a cifrar también. Se le había instalado un ransomware que algún atacante había alojado en esa página web. El atacante había hackeado la página web de la empresa, no se había dado a notar, no sabía que se había hackeado y había introducido un código con un ransomware para intentar infectar a todos los clientes de esa tienda de comida preparada que se conectaran a la web.
para que veáis lo fácil que es a veces caer en este tipo de engaños y lo sutiles que pueden llegar a ser. Bueno, ahora vamos a ver cómo localizar nosotros o cómo saber nosotros o síntomas de infección por software malicioso, por malware, virus, cualquier otro tipo de software malicioso que se haya infectado nuestro equipo, ¿no? Algunos incidentes muestran síntomas que facilitan esta detección. No obstante, también se pueden presentar ocasiones, muchas veces, la mayoría hoy en día ya es así por desgracia, donde es casi imposible detectarlo si no se cuenta con herramientas adecuadas. Pero por lo tanto, reconocer los indicios de infección es fundamental para conocer los equipos infectados y la información que ha podido estar en riesgo, ¿no? Aquí podemos ver algunos síntomas de una posible infección, como por ejemplo notar lentitud al navegar por Internet o durante la descarga de archivos, ¿no? Vemos que va más lento de lo normal. También la aparición de ventanas y anuncios emergentes que no han sido solicitados por nosotros. Esos pop-ups, ¿no?, que de repente saltan, pues también es un síntoma de alguna infección, de algún tipo de malware. El cambio del fondo del escritorio o cualquier otra característica del sistema también puede ser un síntoma. Mensajes intimidatorios para que nos aparezcan como solicitud de pagos para recuperar información del ransomware este que hemos dicho. Mensajes como que el ordenador está infectado y necesitas comprar una versión premium de un antivirus para remediarlo y el propio antivirus es el malware que te sigue infectando el equipo, ¿no? El cambio de la página de inicio de Internet, ¿vale? Pues si no la has cambiado tú, pues directamente el cambio ese de la página de inicio o una redirección a sitios web desconocidos, que haga de repente al iniciar el navegador, pues te hace redirecciones a sitios web desconocidos, te ha cambiado la página de inicio, pues eso también pueden ser unos síntomas de infección. Notar que el equipo va lento al realizar tareas cotidianas, ¿no? Tareas que normalmente desempeña el equipo de una manera normal, pues de repente pues va lento en ese tipo de tareas. Aparición de nuevos programas en el equipo que nosotros no hemos instalado o que no hemos consentido su instalación, ¿no? Pues también puede ser un indicativo. O el comportamiento normal del sistema operativo, como el reinicio o el apagado repentino, ¿no?, del equipo. Y después de una infección por malware es necesario determinar la cantidad de sistemas que han sido comprometidos y de qué manera lo han sido, ¿no? De esta forma, conociendo el alcance de la infección o del ataque que nos han hecho, nos permite calcular qué recursos necesitaremos para solucionar los inconvenientes que nos han causado. Y después de conocer este alcance de esta infección o del ataque, se podrá determinar si información sensible de la empresa o equipos críticos se han visto afectados. En función de este resultado, pues se podrán tomar decisiones para continuar correctamente con las operaciones normales de la compañía. Y terminando lo anterior, ahora vamos a ver las soluciones de seguridad que podemos aplicar en cada una de las principales áreas en las que maneja información nuestra empresa. Bueno, aquí vamos a ver la seguridad perimetral y sobre todo, o mejor llamado ahora, comunicaciones seguras. Hace unos años hablábamos de la seguridad perimetral, esta seguridad que consiste en proteger la red interna de nuestra empresa de una red externa como Internet. Nos protege de los ataques e intentos de acceso que vengan desde Internet, ¿vale? Protege ese perímetro entre la red interna e Internet. Por lo tanto, asumimos que la seguridad perimetral debería cumplir pues unas funciones básicas. La primera y más evidente es que debe resistir a esos ataques que vengan desde Internet. Que identifique esos ataques y nos avise en cuanto los suframos, ¿no? Para nosotros poner remedio sobre ellos. Que nos permita aislar un sistema o grupo de sistemas en caso de sufrir un ataque para proteger al resto de mi red, ¿no? Si un equipo se ha visto infectado por un ransomware, pues me lo aíslas y me proteges el resto de equipos de la red para que mi información, pues ese ataque no vaya a más, ¿no? No escale. Y que nos permita filtrar el tráfico de red para permitir únicamente el que a nosotros nos interese. Por ejemplo, queremos que los usuarios accedan a Internet desde la red de la empresa, pues permitiremos ese tráfico. Pero sin embargo, si no queremos que desde Internet se acceda a escritorios de los usuarios, pues denegaremos ese tráfico que nos permita hacer esa separación de tráfico. Pero bueno, ya no solo podemos hablar, como he dicho, de ese perímetro, ¿no? Con la llegada del teletrabajo
y el uso de dispositivos personales en el trabajo, como los móviles, que son muchas las personas que acceden al correo de trabajo desde el dispositivo móvil, ese perímetro el cual tenemos que proteger ha aumentado, añadiendo nuevos riesgos de seguridad a la propia empresa, ¿no? Porque los datos pues se han separado más, los datos que tenía que proteger la empresa. Por lo tanto, no solo tenemos que proteger ese perímetro entre nuestra red interna de la empresa e Internet, sino que tenemos que asegurar que las comunicaciones son seguras independientemente del dispositivo que use el usuario o independientemente desde donde esté ubicado el usuario. Cuando hablamos de comunicaciones seguras, nos referimos a esos dos extremos, ¿no? En un extremo está la comunicación que queremos proteger, la información de la empresa, los datos privados de la empresa, que puede ser un servidor donde almacenamos los ficheros que maneja la empresa, la base de datos de nuestros clientes, un servidor donde está el programa de gestión empresarial, etcétera. En definitiva, lo que queremos proteger es cualquier información que nos sirva para la continuidad de nuestro negocio. A esta información necesitamos acceder tanto cuando estamos dentro de la red de nuestra empresa, donde reside esa información, en las propias oficinas, cuando estamos trabajando de forma remota o en movilidad visitando a un cliente, o de un hotel, porque por necesidades de la empresa me he tenido que marchar de viaje. En cualquier caso, necesitamos desde esa ubicación fuera de la oficina acceder a la información que maneja la empresa y que ese acceso se haga de forma segura y de forma que no expongamos ningún dato confidencial de esa información. Por eso, estas comunicaciones seguras tratan de proteger, por un lado, a los usuarios que están dentro de la red de la empresa, desarrollando su labor profesional, como a los que se conectan de forma remota desde otras ubicaciones, ya sea con equipos remotos trabajando desde el móvil, accediendo al correo, etcétera. Bueno, estas soluciones que ofrecemos de seguridad perimetral y esas comunicaciones seguras eh, aumentan la seguridad entre los empleados y esos recursos que tiene la empresa. Y esto se consigue mediante, por ejemplo, conexiones SSL y SSL VPN, que son conexiones privadas virtuales, conocidas con sus siglas VPN, que van cifradas mediante sockets seguros y además con cifrado de extremo a extremo, por un lado desde la empresa hacia el usuario que se conecta a esos datos de la empresa, generando un canal seguro de comunicación entre eso, el dispositivo del usuario y la empresa. Con esto lo que se pretende es evitar esa exposición pública en Internet de esos recursos privados que tiene la empresa y sobre todo garantizar que solo las personas autorizadas pues tengan acceso a esa información. Otra característica que tienen estas soluciones es que disponen de registros de logs logs de las conexiones para su posterior análisis. Podemos ver quién se ha conectado, cuándo se ha conectado, cuánto tiempo ha estado y demás. Esto lo tendremos tanto para conexiones VPN, como hemos dicho, esos canales seguros, como para cualquier tipo de conexión. Por ejemplo, cuando los usuarios de la empresa estén navegando por Internet, por ejemplo, para que en caso de que haya una brecha de seguridad podamos comprobar qué ha ocurrido en cualquier caso. Otra característica con la que cuentan es el control de acceso a la red. Se permitirá el acceso a la red solo a dispositivos que estén actualizados. Si alguien llega con su portátil y lo conecta a un puerto de red de la empresa, no tendrá acceso a menos que se autorice ese dispositivo en el firewall. Y además se contarán con actualizaciones de seguridad y soporte de mantenimiento. Estas soluciones contarán con un equipo de profesionales detrás de la herramienta que resolverán cualquier tipo de incidencia y se realizarán actualizaciones de seguridad periódicas para tener las últimas firmas de malware para poder luchar contra él. Y ahora vamos a ver la seguridad en el endpoint. Cuando nos referimos a un endpoint es como ponemos ahí cualquier dispositivo informático que esté conectado a una red. Por lo tanto, un endpoint puede ser nuestro equipo, perdón, puede ser tanto vuestro equipo de casa como el de trabajo, como vuestro dispositivo móvil o un portátil que tengáis también para trabajar. Todos estos dispositivos hay que protegerlos de alguna forma. Hasta ahora se ha hecho uso de un antivirus convencional, pero a día de hoy esto ya no es suficiente. Tenemos que saber que una solución de antivirus convencional o tradicional está basada en firmas. Esto quiere decir que de forma diaria se descarga un listado de firmas de malware que el fabricante previamente conoce y detiene el malware basándose en estas firmas. Por lo tanto, detiene solo el malware que es conocido. Si aparece en mi lista, lo detengo. Luego también muchos de ellos aplican
una cosa conocida como heurística de los ficheros que no tienen una firma conocida. Esta heurística es un principio de análisis de comportamiento, pero que tiene bastantes falsos positivos. Muchas veces nos van a parar aplicaciones o ficheros que no son malware. Si nos fijamos en la noticia que aparece en pantalla, aquí a la izquierda, el malware avanzado que no tiene una firma conocida va creciendo año a año. ¿Qué significa esto? Pues que las soluciones tradicionales, el antivirus de toda la vida, ya no nos protege frente a amenazas que son cada vez más grandes, en mayor cantidad y son muchísimo más peligrosas. Aquí es donde entran en juego los sistemas EDR que nos protegen contra amenazas, esas amenazas avanzadas sin una firma conocida, basándose en el análisis de comportamiento de los ficheros y que complementan a estos antivirus tradicionales, no los sustituyen. Un EDR no solo va a identificar un contenido malicioso, sino que vamos a poder ver por dónde ha entrado, qué es lo que ha hecho y qué sistema o sistemas han sido afectados. Tenemos mayor control de lo que está sucediendo en la red y en el equipo donde está instalado. Este EDR va a estar basado en la búsqueda de amenazas desconocidas principalmente, mientras que la solución tradicional va a estar basada siempre en malware conocido. Y bueno, por lo que he dicho, tenemos que saber que el EDR complementa al antivirus tradicional, no lo sustituye. Lo ideal sería tener una solución que contemple las dos opciones, o si tenemos un antivirus, pues incorporar esa capa de EDR. Visto un poco por encima estas dos diferencias de antivirus tradicional y el EDR, nosotros contamos con distintas soluciones de seguridad, tanto basadas en antivirus tradicionales como antivirus tradicional más EDR, que nos permitan rastrear todas las amenazas, detenerlas y limpiarlas de forma rápida. Incluso si ya disponéis de un antivirus tradicional en la empresa, podemos agregarle esa capa de EDR a ese antivirus para abarcar la defensa tanto del malware conocido como del malware que se desconoce. Aquí podemos ver algunas de las características con las que cuentan nuestras soluciones de seguridad para el endpoint. Muchas soluciones ofrecen un anti-malware, ¿vale? Y un anti-spyware que nos protege contra el software malicioso, ya sean virus, troyanos, ransomware o, por ejemplo, programas espía que recopilan nuestra información y la mandan a otras empresas o la venden. Esta es la protección mínima y necesaria que debemos tener en cualquier empresa, un anti-malware y un anti-spyware. Se deben evitar en la medida de lo posible los antivirus gratuitos o los propios de los sistemas operativos. Aquí lo que se trata es de implementar una solución de seguridad avanzada, añadir un antivirus más un EDR, como hemos dicho, que nos va a permitir detectar esas amenazas más avanzadas y que no tienen una firma conocida. Por ejemplo, un nuevo ransomware que todavía no ha sido detectado por la comunidad de ciberseguridad, pues esta herramienta, en base a su comportamiento, pues no lo detectaría y no dejaría que nos infectase. También se encargan de securizar el correo incorporando anti-spam y anti-phishing. Como hemos comentado antes, nuestro correo electrónico es el vector de entrada más habitual y más importante porque recibimos prácticamente el 99% de la comunicación de la empresa mediante este medio. Por ello hay que invertir en una protección robusta y que impida en la medida posible la entrada de correo no deseado o de correos que intenten suplantar la identidad, como son los correos de phishing. Al final de lo que se trata es de que mediante filtros anti-spam o herramientas más avanzadas anti-phishing, evitar que lleguen a la bandeja de entrada del correo electrónico de los usuarios y evitar que engañen al usuario. Otra característica que tiene es la navegación segura. Se aplica un control de contenidos securizando nuestra navegación por páginas web mediante filtros que se aplican entre nuestro dispositivo e internet, y también aplican protecciones anti-adware que lo que hacen es evitar que nos llegue publicidad y además que sin querer, al darle a la publicidad, estemos enviando información al de la empresa, ya que muchas veces esa publicidad lleva un software malicioso por detrás. Y por supuesto, estas herramientas permiten el análisis y la detección de amenazas. Se está observando que los delincuentes cada vez hacen ataques más dirigidos. Aquí es donde entra, como hemos dicho, esta solución de DR. Y bueno, se trata de invertir eso en una herramienta que nos permita reconocer el comportamiento tanto de amenazas que ya son conocidas como de amenazas que son desconocidas y que nos puedan afectar. Ya hemos hablado en una diapositiva anterior del aumento de los hackeos por el teletrabajo. Estamos viendo cómo los domicilios de las personas se están convirtiendo en una extensión de la empresa. Ya no hablamos solo de teletrabajo, sino hoy en día
pues desde nuestro dispositivo móvil también accedemos a datos confidenciales de la empresa, como por ejemplo hemos dicho antes, a nuestra cuenta de correo. Si en la empresa hemos aplicado políticas de seguridad para proteger a los empleados que están desarrollando ahí su labor profesional, si ahora sus domicilios se ha convertido en una extensión de la empresa, obviamente hay que proteger también esa parte de la empresa. Y por lo tanto es esencial contar con un sistema de seguridad que proteja las conexiones remotas de estos trabajadores que acceden a la empresa, garantizando los mismos niveles de seguridad con los que cuentan cuando se encuentran dentro de las oficinas de la empresa. Bueno, pues nosotros contamos también con soluciones específicas que protegen a los trabajadores que están trabajando de forma remota, soluciones que les permiten llevar a cabo su labor profesional sin suponer un riesgo a la seguridad de la empresa. Una de las ventajas que ofrecen estas soluciones, como veis ahí, es la... Perdón, un momento. Perdona, que justo me llamaban por teléfono y le tenía que colgar, perdón. Bueno, alguna de las ventajas que ofrecen, como decía, es pues la conexión segura a los recursos de la empresa, ese canal de comunicación seguro, esa VPN que hemos hablado antes, conexiones a los recursos con un doble factor de autenticación, que si le roban a un usuario el usuario la contraseña, no van a poder acceder a ese recurso de la empresa, ya que es necesario que el usuario permita cada acceso mediante otro token, el teléfono móvil, por ejemplo. Después, también añaden protección contra el phishing, el fraude y el ransomware, y incluyen un antivirus de nueva generación con EDR. Bueno, llegando hasta aquí hay que tener en cuenta que no hay una herramienta que sea capaz de protegernos al 100%, eso es así. Sí que es cierto que tenemos que tener herramientas de seguridad para minimizar esos ataques, pero y que hay que concienciar a los usuarios, ya que es el último eslabón que decide qué abrir o decide qué pagar en caso de usuarios del departamento de administración. Y si todo esto falla, porque puede fallar en algún punto, ya sea porque alguien se va a descuidar, porque alguien va a desactivar algo en concreto en algún momento determinado, y en ese momento será aprovechado por el ciberatacante. Es en ese momento lo único que nos va a salvar en este instante es tener un backup, pero no solo un backup local, como hemos comentado antes, conectado a un PC, un disco duro conectado a un PC de la empresa, sino un backup híbrido que pues podamos tener un backup en la empresa en local para tirar de él en caso de necesitar algún documento, y después que ese backup se sincronice en un servicio en la nube que sea inaccesible para el resto de equipos o el software de la empresa para que pues no sea alterado por ningún ataque que pueda sufrir la empresa. Bueno, una vez conocido, hemos hablado del ransomware y hemos visto también las herramientas que tenemos para protegernos contra el ransomware. Necesitamos saber cómo funciona un ataque de tipo de ransomware, cómo se organiza un atacante para al final acabando vulnerar a una empresa con un ransomware, para ser capaces de detenerlo antes de que explote nuestro sistema. Por eso vamos a ver un resumen de los pasos básicos o fases que suele realizar un atacante desde que se fija un objetivo o una empresa hasta la instalación del propio ransomware en la empresa. La primera fase, como vemos ahí, o lo primero que hacen los atacantes, es el reconocimiento del entorno de la empresa. El reconocimiento implica rastrear los sitios web y las redes sociales de la empresa para desarrollar una lista de objetivos, ¿vale? Todo lo que tiene público la empresa. Estos objetivos, como pueden ser las cuentas de correo de trabajadores de la empresa. Esto lo hacen para poder crear los correos electrónicos de phishing y determinar qué contenido puede ser deseable y que aparezca contenido legítimo y tener más posibilidades de que el usuario lo abra, ¿no? Pues analizan la información pública que tiene la empresa para las redes sociales, para ver qué les gusta, a ver si sacan algún trabajador de la empresa, el correo electrónico, ¿vale? Y así preparar la siguiente fase para el phishing, para mandárselo en la siguiente fase. Es algo difícil para el departamento de seguridad de las empresas reaccionar ante esta fase de reconocimiento, ya que muchas veces esta información se obtiene de información pública que tiene la propia empresa o de otras fuentes públicas.
Y que una empresa tenga presencia en Internet es algo normal y es lo deseable, ya que necesita asegurarse de que sus clientes o posibles clientes puedan llegar a las personas de la organización que mejor puedan satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, tener información como puestos de trabajo, direcciones de correo electrónico y números de teléfono son necesidades que en muchas ocasiones la empresa necesita tener de forma pública. Bueno, pues para intentar protegernos en esta fase de reconocimiento, pues podemos aplicar una sólida postura de seguridad de la red con firewalls de nueva generación, ¿no? Esas comunicaciones seguras, que también incluyen sistemas de detección de intrusos que pueden evitar la filtración de más información de la que normalmente sería deseable para la empresa. La segunda fase es la fase de entrega. En esta fase el atacante envía un correo electrónico ya cuidadosamente elaborado a una lista de usuarios de la empresa objetivo, una lista de usuarios que ha obtenido anteriormente. Esto lo hace con la esperanza de que al menos uno de estos usuarios se sienta atraído o engañado por el contenido y haga clic en el enlace. Y el atacante, pues estas direcciones las ha obtenido en la fase de reconocimiento. Él ha obtenido las direcciones de los usuarios y sus posibles gustos. Bueno, para protegernos en la fase de entrega, aquí el factor humano es determinante. Lo más importante aquí es la concienciación del usuario. Es pues educar a los usuarios para que en determinados momentos se paren a pensar un momento y digan, a ver, me están enviando algo que no es lo normal, que no viene por los cauces ordinarios y lo que me están pidiendo es importante. Vamos a parar un momento y a comprobar si esta información es verídica. Nos comprobar ese mensaje con las pautas que hemos visto antes. Al final es dotar de herramientas al usuario para que cada vez más seas capaz de detectar posibles ataques o acercamientos de phishing. También es recomendable en esta fase aplicar seguridad en el correo electrónico y ya hemos visto que muchos sistemas de seguridad ya incluyen módulos para aplicar anti-spam y anti-phishing al correo electrónico, como hemos hablado anteriormente. Bueno, cuando el usuario hace clic en el enlace del correo electrónico que le ha mandado el atacante, o si le manda un fichero o se ha descargado ese fichero, comenzará la fase de explotación. El correo de phishing puede tener un enlace o un fichero adjunto para que el usuario lo ejecute. Una vez pulsado el enlace o abierto el documento adjunto, comenzará la instalación de un programa que se descargará de una página web que está controlada por el propio atacante. Esta acción inicia la infección de la máquina del usuario antes de que se dé cuenta de lo que está sucediendo realmente. Bueno, pues para protegernos en esta fase de explotación, podemos aplicar también medidas que nos protejan del correo electrónico, bloqueando los correos que contengan enlaces y archivos adjuntos cuestionables, deteniendo estos ataques antes de que ocurra. Pues muchos antivirus y EDR contienen módulos que no protegen el correo electrónico, como ya hemos visto. Y aquí también es importante tener un sistema que nos proteja la capa de DNS. La capa de DNS es cuando tú haces una petición a facebook.com. Este sistema DNS lo que hace es para el ordenador hacer una traducción del nombre en una dirección IP, que es lo que entiende el ordenador para hablarse con otros ordenadores. Entonces, lo que protege esta capa DNS, el sistema ya tiene un listado con distintas direcciones con malware que son conocidas por alojar malware, entonces directamente pararía esa conexión y la navegación web del usuario. La fase 4 es en la que el malware descargado en la fase anterior se comunica con el dominio malicioso del atacante o con un servidor controlado por el atacante. Una vez que se establece contacto entre la máquina del usuario y el servidor controlado con el atacante, es cuando el código del ransomware real se descarga en la máquina de destino. Esto lo hace para el atacante en esta segunda fase de instalación, es para saber qué tipo de equipo tiene el usuario. Este ransomware se adaptará a la máquina del usuario en función de los elementos como la arquitectura del sistema operativo, si es Windows o Linux, si es de 32 bits o de 64 bits, etcétera. Para protegernos en la fase de instalación, donde ya se instala la herramienta que se ha descargado en la fase anterior, aparte de tener controles estrictos a los usuarios y limitando lo que pueden ejecutar o instalar en el equipo y lo que no, es importante contar con un antivirus con EDR para poder bloquear el malware conocido y también el malware que no lo es. Bueno, el ransomware ahora ya está instalado en el objetivo y está listo para recibir las instrucciones por parte del atacante. Durante la fase conocida como de comando y control, el ransomware llamará al servidor del atacante donde recibirá las claves de seguridad que se utilizarán para cifrar los archivos del usuario
o recibirá otras instrucciones como robar ciertas credenciales para poder acceder a otros servidores de la compañía, intentar moverse por la red de la empresa buscando otras brechas de seguridad que les permita conseguir usuarios con permisos más elevados como administradores del sistema. Para protegernos en en esta fase de comando y control, las herramientas de monitoreo de seguridad de la red pueden ser de gran ayuda para identificar este tipo de tráfico, como los firewalls de nueva generación, que tienen sistemas de detección de intrusos. A menudo estas herramientas detectarán este tipo de tráfico y alertarán al analista de seguridad para que tome las medidas oportunas o directamente tomarán ellas las medidas oportunas, pero alertarán al analista para que esté al tanto. Bueno, la última fase es la fase de acción sobre los objetivos. Una vez dentro de la red y sin ninguna barrera que les frene, despliegan ya el cifrado para comprometer toda la información de la compañía y en ese momento es en el que ya envían su famosa nota de rescate solicitando la cifra económica que les permita, que les parezca conveniente. Esto lo hacen dependiendo de la calidad de la información que hayan conseguido extraer. O hacen esto o también te dicen que si no pagas, hacen toda la información, se la llevan y la hacen pública. Suele haber un límite de tiempo para pagar, lo que añade un aspecto también psicológico a este tipo de ataque. Crea una sensación de urgencia que al final dificulta la capacidad de la empresa para tomar decisiones racionales, ¿no? Para protegernos en la fase de acción, como hemos dicho anteriormente, ya sería tarde para el usuario y el equipo donde ha entrado el ransomware, ¿vale? Si ya está todo cifrado, ya es tarde. Ya se tendría que intentar pues recuperar esos ficheros de alguna forma. Si tenemos backup, pues no hay problema, y si no, pues puede haber otras alternativas, lo que pasa es que son más costosas. Los que ahora nos tendría que preocupar es que no se distribuya y afecta a otros sistemas más críticos en la empresa. En este caso, contar con un antivirus con EDR que nos permita aislar este equipo de la red para que no pueda comunicarse con otros equipos sería lo recomendable. Bueno, llegamos ya a este punto, además de las soluciones de seguridad que hemos visto para cada uno de los entornos y cómo se protege un ataque de un atacante que nos quiere infectar con un ransomware. ¿Qué aportamos nosotros en ciberseguridad? ¿Qué aporta esta software? Nosotros tenemos un departamento en exclusiva dedicado a ciberseguridad con un equipo especializado en este tema. Trabajamos con fabricantes de primer nivel, con las herramientas apropiadas para cubrir todo ese espectro o el ecosistema de la ciberseguridad y siempre intentamos buscar el producto idóneo para cada uno de nuestros clientes. Como ponemos aquí, nuestro compromiso no es vender una herramienta, es dar un servicio de seguridad continuo, que sepáis que estamos ahí, que detrás de ese software o de ese hardware hay un componente humano, un equipo especializado en detectar este tipo de amenazas o anomalías dentro de la red. Que cuando ocurra algo en el sistema nos llegará a nosotros una alerta y no solo eliminaremos ese malware o esa amenaza, sino que correlacionaremos eventos para ver qué ha pasado, cómo ha llegado a producirse y cómo evitar en la medida posible que vuelva a ocurrir en un futuro. Podemos destacar tres áreas principales de servicios que ofrecemos a clientes. Por ejemplo, tenemos un servicio de consultoría que se encargará de realizar un estudio en el cliente para ver qué solución o qué soluciones de ciberseguridad son las más idóneas para implementar en su negocio, y que nunca vamos a ofrecer una herramienta que esté sobredimensionada por un negocio que realmente no lo necesite. Otro servicio que ofrecemos es las auditorías de seguridad. Cada día aparecen nuevas vulnerabilidades que pueden permitir que nuestros datos, sistemas o nuestra información sean comprometidas, ya sea por un ciberdelincuente o también, por ejemplo, por un empleado descontento dentro de la empresa. Mediante estas auditorías nos pondremos en la piel de un atacante que intenta acceder a la empresa o en la piel de un empleado descontento dentro de la red de la empresa con sus permisos de los empleados, y realizaremos un informe sobre las vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas y hasta dónde podría llegar en el ataque. Luego mandaríamos ese informe indicando los fallos y cómo corregirlos dentro de la empresa. Y dentro de estas auditorías, como hemos hablado ya, nos podemos olvidar de una de las más importantes, que es la auditoría de phishing, que en este caso nos haríamos pasar por un atacante que envía un correo de phishing a la empresa y de esta forma comprobar el nivel de concienciación de los empleados. Si abren el correo y pulsan el enlace o el archivo, les aparecerá un vídeo formativo de unos minutos que les reforzará esa concienciación.
Y el último servicio es el que ya hemos comentado y es el respaldo de profesionales con los que contamos, los cuales estarán revisando cada uno de los sistemas de los clientes y darán respuesta a cada una de las anomalías que vayan encontrando. Y bueno, creo que esto ya lo sabéis todos, la mayoría, y si no, por si acaso alguno no. Llevamos ya un tiempo con el Kit Digital, que forma parte de Acelera Pyme. Es un programa financiado con fondos europeos que tiene como objetivo pues la mejora de la digitalización de las empresas, creo que ahora son 250 empleados, que lo han aumentado de 50 a 250, pero ahora después, si no, Pedro os podrá comentar mejor, y que subvencionan prácticamente el 100% de la mayoría de las herramientas que hemos visto en la presentación durante un año. Dentro de la seguridad de las empresas hay tres categorías, las que vemos ahí. Por un lado tenemos la categoría de conexiones seguras, donde se incluiría un firewall de nueva generación, con las características que hemos estado hablando en la presentación. Por otro lado tenemos la categoría de ciberseguridad, que incluiría un antivirus con funcionalidad de EDR, antivirus tradicional más EDR, y un sistema de protección de correo electrónico, así como la protección de los enlaces a webs maliciosas para que protege también esa navegación de los usuarios. Y finalmente también tenemos un servicio de asesoramiento en ciberseguridad, que lo han añadido nuevo, creo que ha sido este año, mediante el cual se identificarán los riesgos más importantes y aquellos activos y datos que deben protegerse dentro de la empresa, elaborando un plan de acción para protegernos de los posibles ataques y recuperación en caso de un desastre. Luego también, si os interesa, dentro del kit digital hay una subvención, os la pongo aquí en un cartelito, de 3.000 euros, que son 1.000 euros para gastarnos en un ordenador, en un portátil, y 2.000 euros para otra solución digital, ya sea una web, una ERP, etcétera. Bueno, para terminar, como ha comentado Pedro, si tenéis alguna duda o pregunta, nos lo podéis hacer con el chat o también si la pregunta nos surge ahora y os surge luego, nos la podéis mandar por correo a la dirección cursos@stasoc.es y hasta aquí estaría todo.